Mira, el planteamiento que yo traía era, voy a recuperar algunas imágenes que traía en la presentación de esta mañana, pero iré rápido, solamente para plasmar algunas cosas que hemos hecho nosotros desde el punto de vista de algunas metodologías. Es verdad que con una mirada más bien desde la universidad, obviamente, y luego llegaremos al taller de lectura, que es una iniciativa nueva que ya se ha hecho en otros lugares y que está muy manida. Nosotros le hemos dado un giro distinto en el entorno de la creación de talleres de lectura en ciencias de la salud y de la vida. Esto es lo que hacemos. En una diapositiva o dos veréis cómo está estructurado. Ahora se inicia en otra universidad. Tenemos el apoyo, han creído en nosotros el Banco de Santander, nos han dado hasta algo de recursos para adquirir esos libros y poder trabajar con ellos. Pero quería, para llegar hasta aquí, que es una metodología más, de las que decíamos esta mañana que hay otras estructuras que se han hecho, que ya ha citado también Eunice. Me ha llamado mucho la atención esto que dice al final. Efectivamente, ese es el diagnóstico. Cuando el informe PISA dice que tenemos dificultades en las escuelas españolas, los niños, para comprender y para manejar conceptos abstractos como son las matemáticas, es porque les han metido a leer antes de tiempo. Pues es así de sencillo. Eso se llama sentido común, que es aquella región del cerebro enterrada por los apuntes. Claro. Entonces, solamente los educadores que están en el día a día, están en el tajo, son los que te dejan ver lo que está pasando, te lo están diciendo ellos. Todo como cuando va la madre con el bebé al pediatra. O con el niño al pediatra. Nosotros le decimos a los estudiantes, hay especialidades de todo tipo, pero la de pediatría se debe de caracterizar porque el médico tiene la obligación de escuchar y preguntar a la madre siempre. ¿Por qué? Porque la madre te da el diagnóstico. Te dice, bueno, el niño parece que tiene tal. No, doctor, no, porque ya desde ayer noto yo al niño, porque esto no es normal. No, ya me dijo usted, pero le da el antibiótico. Y dices, te lo está diciendo ella. Fíjate, no te encabezones con el libro, que tú escucha, verás cómo eso funciona. Bien, os decía, fijaros, no sé si leéis bien por la luz, pero hay un texto de 2011 que fue publicado por la responsable de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras y publicó en ABC, que reconoce y dice que aquellos que no quieran reconocer que Europa está en decadencia y que debe de recuperar elementos de valor, es que se ha puesto una venda en los ojos. Por favor, tomar nota de esto, porque es que es así. ¿Por qué estamos encabezonados en vendernos lo que no hay? Los signos y síntomas dicen que tenemos un problema. El proyecto Europa del 2030, sabéis, se hizo un proyecto hace ya varios años de diferentes sabios de la Unión Europea, y elaboraron un documento que era el Proyecto Europa, que contemplaba economía, educación, sanidad, etc. El presidente de aquella comisión fue Felipe González, se publicó hace un par de años, y entonces plantea que las sociedades del 2030 en Europa tienen que generar una serie de elementos de autorregulación que tienen que ver con la ética, la responsabilidad, la discriminación, etcétera, etcétera, y detectan la ausencia de una gran falta de liderazgo. No hay referentes. Bueno, voy a decir una cosa porque estamos aquí entre amigos y hermanos. Se decía Jorge hace un momento, sí los hay. Hay un referente, por ejemplo, Messi es un referente, que mete unos goles bandera, pero que es el mismo que le aplauden al entrar en el juzgado porque ha cometido un delito. Y entonces el chico de 17 años que juega al fútbol, que le encanta, se queda descolocado. O, he dicho que se me acaba de ocurrir, pero puede estar el político de turno. Estamos en un momento donde el liderazgo en valores es un problema y no sabemos dónde buscarlo. Tenemos una dificultad. Hay que mejorar, pues, dicen los sabios, no los recursos humanos, sino el capital humano. Lo que quiere decir que los educadores tenemos aquí algo que decir. Y tenemos algo que decir porque la cultura nos determina capacidad de reflexión y nos convierte en personas éticamente comprometidas que disciernen valores, toman conciencia
y desarrollan obras que tienen criterio de trascendencia. Esto es lo que nos están diciendo los pensadores en este tiempo. Por lo tanto, es un elemento a tener en consideración. De educación ya he hablado, de las competencias ya se ha comentado algo, no voy a insistir. Y os pongo este ejemplo que viene muy bien, o yo lo uso mucho en términos educativos. Nosotros estamos aquí en la barca de la vida y vamos remando. Y tenemos remos a un lado y a otro. Remamos solos o remamos en cooperación. Estos remos de aquí son los remos de las matemáticas, la física, la ciencia, la tecnología, la informática. Y como somos gente lista, estamos muy bien preparados. Yo lo pongo esto más en el campo de la medicina. Aquí la cardiología, la pediatría, la cirugía general, bueno, listos como el hambre. En este otro lado se llama empatía con el paciente, toma de decisiones, capacidad de conversación, trabajo en grupo, capacidad de discernimiento. Y estos remos son muy fuertes y estos suelen ser pequeñines, casi canijos. Y cuando se ponen a remar, pues la barca va torcida o da vueltas. Esta es una situación que a mí me crea cierta preocupación. Os pongo un ejemplo del cierto caos o desorden. El plan del 60, que fue el que me tocó a mí, podría ser el siguiente. Conocéis este tema, que esto fue muy publicado hace ya los años 90, hace tiempo, donde decía, problema, lo leéis y me dais la solución. ¿Qué es? ¿Cuál es la solución de ese problema que me ponía a mí el maestro en el año 60? ¿Qué pasa? ¿Que tenéis que sacar la calculadora? Nos enseñaron 4/5 de 1000, son 4000 entre 5, 800. Como vale 1000 por 200, es el beneficio, ¿no? Eso nos decían el profe de matemáticas, ¿no? Y esto fue una línea de trabajo en los años 60 que generó los ingenieros del ICAI. Arquitectos, ingenieros, gente muy fuerte. Cuando hubo un cambio, como estamos pasando ahora con esto de la ley BER, que estamos en, yo no sé dónde vamos a llegar, entonces aparece en los años 70 el mismo problema, se planteó de otra manera distinta. El mismo problema era que el campesino establece una correspondencia F entre un conjunto P de patatas y un conjunto M de monedas. El cardinal del conjunto M es igual a 1000, dibuja 1000 puntos gordos que representan los elementos del conjunto, tal. ¿Y cuál es el cardinal del conjunto de los beneficios? Y decía el chico, mande. Pero era en fin, estábamos en línea con lo que hay que hacer. Se reflexionó mucho y dijo, esto hay que cambiarlo, porque estamos que no entendemos ni los maestros. Y llegamos a los años 80 y hubo otro giro. El otro giro era de exigir poco. No se vayan a agobiar los chicos, que no se agobien, no vaya a ser que se frustren, que tengan alguna cosa, algún trastorno y no les pongas cosas difíciles que además se agobia y está angustiado. Y entonces pues se dice, oye, pues mira, subraya la palabra patatas y discútela con el compañero, pues era una cosa. Pasamos a los años 90. Y en los años 90 hubo otra revolución tecnológica de la cultura. No se había leído casi nada y como no se había instado a la lectura y a la reflexión, pues entonces el problema se planteaba en otros términos. En términos con carácter sociopolítico malentendido, pero sobre todo con poca escritura, con poca reflexión. Entonces se llega pues, a tener una valoración del problema que nada tiene que ver con aquel campesino que simplemente lo que hacía era vender un saco de patatas. Y llegamos al 2000 y la pregunta es, ¿pero qué es un campesino? Luego, es necesario que nosotros reconozcamos el tiempo en el que estamos viviendo. Me parece como la cuestión final relevante, ¿no? Nosotros ahora en medicina utilizamos estas tecnologías de enseñanza. Se llama enseñanza dirigida por simuladores. Nosotros tenemos simuladores de casi todo. Simulamos una ecografía, una punción lumbar,
una intervención, la anatomía, la respiración. Tenemos quirófanos, que son un simulador, donde se mete el alumno vestido, simulamos una cirugía y desde la pantalla, desde fuera, le vas poniendo problemas o situaciones, en lugares de cierta élite, no en todo lugar. Si me oyen esto en la Complutense, donde montamos una aula de habilidades, los alumnos me sacarían y me mantearían ahí fuera. Pero sí hemos avanzado una barbaridad. ¿Por qué? Porque yo esto no lo usé. Mis muñecos, para aprender yo, eran pacientes, de verdad. Pobres pacientes. ¿No? Como yo pasaba visita, los que estáis aquí de salud, bueno, sois muy jóvenes, uno ya es mayor, decía el profesor Vandrés, al enfermo de la cama 18 le hace usted un tacto rectal. Y yo entraba con esta cara de más jovencito y entraba y el paciente saltó de la cama, se fue contra la pared y dijo, hoy 2 solo, por favor. ¿Esto es posible en términos de valores? ¿En términos de valores morales? ¿Esto tiene lógica? Por lo tanto, hoy hemos avanzado una barbaridad. Las tecnologías nos permiten lo imposible. Ahí tenéis alguna de las salas. Entonces, eso quiere decir que nosotros, desde el punto de vista del diseño de materiales educativos, tenemos mucho. Hemos avanzado para conocer estructuras. Eso, para conocer el genoma, para conocer la estructura celular, como decía antes Eunice. Pero, por ejemplo, el otro día yo tenía una dificultad que era, en una de las asignaturas, cómo transmitir, era una discusión sobre las teorías darwinianas, sobre la lucha por la supervivencia, y había un profesor ahí que nos dio una charla de Darwin tremendamente bonita, y hablaba de la lucha por sobrevivir, por la supervivencia. Yo me quedé preocupado con aquello, porque tenía que contarlo a los chicos y además había que hablar del tema de la cooperación, del trabajo en equipo, de los médicos, los profesionales y tal, y no sabía cómo encontrar un ejemplo. Y no tenía nada, y me puse a buscar libros. Y ahí encontré un texto del profesor Martin Novak, de la Universidad de Harvard, que es un experto en biología evolutiva. Los que sois del área de biología seguramente que lo conocéis. Y habla de lo siguiente. Las células humanas, cuando se reproducen, se equivocan. El DNA comete errores cuando se duplica. La propia célula ha desarrollado un sistema de reparación de errores, que a veces funciona, pero a veces es desbordado. Cuando los errores superan un código determinado, la célula pone en marcha un mecanismo de orden que indica que la célula se suicida, se autodestruye. Ese mecanismo, que yo lo pongo así tan sencillote, se llama en términos clínicos apoptosis celular, suicidio celular, y el sistema regulador de los errores, que identifica cuántas veces te equivocas, ese se llama sistema P53. Es decir, que la célula, el organismo, ha desarrollado un sistema de cooperación de grupo. Es lo que se llama el pensamiento altruista de la célula. ¿Qué es el altruismo? Ayuda al otro para obtener su bien a una costa del sacrificio personal. Eso debe estar en la Biblia. No es tan complicado. Entonces veíamos que en los textos, en los libros, podemos encontrar elementos de reflexión cuyo trabajo en grupo y en conversación era muy importante. Y alguien dijo en aquella reunión, oye, Fernando, esto, una idea magnífica esta, ¿eh? Oye, ¿y esto cómo se te ha ocurrido? Digo, pues como yo iba a la escuela dominical. ¿Cómo? ¿Qué es eso de la escuela dominical? Bueno, escuela no es escuela, porque se va una vez a la semana, es dominical, y a veces no es ni bíblica, porque se dice cada cosa, pero lo cierto es que la estructura a mí me servía para poder establecer lo que sería un club de lectura, y ya voy al final, no quiero cansaros.
Estas os las dejo a vosotros para que las podáis ver. Mirad. Nosotros escogimos, por ejemplo, trabajos de Gregorio Marañón, obras suyas, por ejemplo, Vocación y ética de Marañón. Son textos de 1914, 1920, que por cierto os viene muy bien ahora porque el año que viene es el 2014, va a ser el centenario de la generación del 14, va a haber lugar en España una gran cantidad de eventos culturales y en el año 14 hubo gente muy importante en nuestro país. Fueron la generación que nos colocó en Europa, Ortega y Gasset, Gregorio Marañón, Eugenio d'Ors, Dalí, Juan Ramón Jiménez, algunos Nobel, ¿no? Pues cogíamos de sus textos, en la discusión que ahora diré cómo se hace, en grupo, por ejemplo este. Marañón dice, él se autodefine como un trapero del tiempo. Se levantaba a las 5 de la mañana y se ponía a estudiar y a escribir, y así hizo tantas cosas como hizo, y habla de ese elemento de valor. A nosotros nos interesa para nuestros estudiantes establecer cuál es el significado de esto. Una es la del cansancio, porque algunos están cansados desde las 8:15 de la mañana. Claro, que lo están, se acostaron a las 8:05, pues no pueden estar en condiciones, obviamente. El elemento de la humildad, el elemento de todos los días, eso de que el aprendizaje es para a lo largo de toda la vida, hay que tenerlo claro en algunas profesiones. Y aprender la nueva lección de cada día. Bueno, eso está en el contexto de un texto que yo he sacado aquí solamente para comentaros, pero que forma parte de una obra que analizamos con cierto detalle. Todos tienen el mismo libro, todos tienen un tiempo y todos evaluamos esto con un criterio de orientación. O aprender esto. ¿Qué es la profesión? Y es la profesión de la medicina, es esta. Perdonad. Esta. Curioso, esta conclusión de Marañón, ¿no? Llama la atención, eso nos da pie a nosotros para poder hablar de otros temas que se salen de la puramente de la medicina. O coger esta, también de don Gregorio. Don Gregorio Marañón era ese que escribe en los libros que le preguntaron, don Gregorio, en su tiempo, ¿cuál es el instrumento médico que usted considera más importante? En la consulta médica, ¿cuál es el instrumento? ¿Cuál es? Ya había surgido temas sobre electrocardiografía, los rayos X entonces. Y dijo, hombre, para mí el instrumento más importante en la consulta es la silla. ¿Cómo? Silla. Se sienta el paciente, yo me levanto, le doy la mano y él escribe cosas como, por ejemplo, entra el paciente, salgo a saludarle, me levanto, ¿qué tal está usted, don fulano? Porque ahora igual le dice, ¿qué tal está usted? 480. ¿Qué tal está usted, don fulano? Noto la mano temblorosa, fría, un poco sudorosa. Quizá pueda tener una alteración en el tiroides. Qué bonito es eso. Para que ahora es imposible. Porque ahora como tiene 7 minutos para hacer eso, pues no puede. El sistema no se lo permite. Pero a mí me permite, en el club de lectura, a través de un texto, aflorar todos estos criterios sobre elementos de valor. O este texto que está cercano a textos de Descartes, sobre eso trabajamos, pero por ejemplo me gusta mucho, de don Santiago Ramón y Cajal, echar un vistazo, por ejemplo, a todos los docentes. El mundo visto a los 80 años, punto. Diario de un arteriosclerótico. Y empieza diciendo, ya he penetrado en el país de Vejecia. Y comienza a explicarte cómo a un anciano se le altera la vista, el oído, el olfato, el tacto y el gusto. Y lo describe con una pluma que nadie podía imaginar que correspondía a quien habló de la neurona de esa manera y fue premio Nobel. Todo esto que os transmito lo estoy haciendo de tal manera y de manera un tanto dramatizada para generar la motivación a la lectura del texto. Y dice don Santiago, ay, hijo mío, no esperes mucho de la vida de tu profesión, porque en la vida tienes trabajos para los cuales no te queda más galardón que el sentimiento de la propia estima y la aprobación de los doctos. Esto a los docentes nos pasa mucho, ¿eh? Entre docentes y pastores está la cosa. El galardón le queda, pues, que le dan una palmadita, y hombre, si hay un grupo de amigos de la profesión, le dice, oye, qué bien está, pues te vas a gusto, te vas como un reloj, no esperes nada más.
Lo demás serán críticas o serán otras cosas. Recordaros, porque lo ha citado antes Eunice, me viene a la mente ahora, es un cruce. Innovación educativa, innovar es renovar desde dentro. Eso se traducía en Roma como labrar la tierra. Los innovadores labraban la tierra y la dejaban así, al aire, para que la tierra sudara. Porque aparecía, la tierra resurgía, se innovaba. Innovar no es una moda, no es una novedad, no es ir ahora y decir no sé qué en inglés, sino es trabajar la tierra desde dentro para que al renovarla pueda crecer en su tiempo la semilla. Evitar esto, por favor. Cuando nos reunimos los docentes en ciertos congresos y conferencias, pues se reúnen y se van todos a casa y entonces dice, pues chico, que me lo he pasado bien, pero no me he enterado de nada y además ya he llegado a la conclusión de que no ocurra esto aquí, por lo menos. Sí, de estos textos, como el de Karl Popper, es saber aprender de los errores. Fijaros la pregunta que hacemos tras de lecturas, por ejemplo, de Popper en el club de lectura nuestro, que se inició hace muy poco. La pregunta es la siguiente. Imaginaos que todos sois alumnos de quinto de medicina o de sexto. Y la pregunta es, ¿cómo vas a vivir el día que te equivoques? Y dice, ¿cómo? Sí, el día que te equivoques en el diagnóstico, en el paciente, que lo hayas hecho mal, que te equivoques. ¿Cómo crees que lo vas a vivir? En una encuesta realizada a médicos de atención primaria, el 30% dijo que tras 15 años de experiencia ellos nunca se habían equivocado. Luego, entonces, tenemos un problema. ¿No os dais cuenta que tenemos un problema importante? Luego, aprender de los errores será clave. La familia la voy a dejar para otro día porque es muy largo y quiero llegar a lo que he traído aquí. Pero lo de la familia tiene tela marinera. Voy al club de lectura. Os decía, esto también lo hemos usado nosotros de algunos textos. En este caso es del filósofo español Carlos Díaz. Es un hombre con un gran prestigio intelectual, poco reconocido, pero un gran prestigio. Y él utiliza estos argumentos para llamar la atención sobre conceptos abstractos. Entonces le dice a gente joven, ¿usted sabe que el electrón de hidrógeno rodea el núcleo y da 6.000 billones de vueltas por segundo? Y eso descoloca al chico, al adulto, en este caso al estudiante, y nos permite penetrar en preguntas, elementos de preguntas y respuestas. ¿O sabría usted que para contar los átomos que tiene un grano de sal a una velocidad de 1.000 millones por segundo, le hace falta a usted 50 siglos para contarlos todos? Entonces esto rompe criterios de dimensión, rompe estructuras fijas y le coloca al chico en una situación de cierta relatividad para que él entienda que sabe muy poco o mucho menos de lo que él se cree. Este es un texto que también hemos usado de una lectura que hicimos de Saramago en una conferencia que dio en la Complutense en el año 2000. Saramago nunca fue a la universidad, ya lo sabéis. Y dice esto, Saramago. Ya él avanzaba que a la universidad se iba a conseguir un diploma para luego conseguir un trabajo. Es lo que se llama, en términos médicos, hacer un buen currículum. Bueno, yo lo llamo hacer un proceso que se llama curriculitis, que es un cuadro inflamatorio, apendicitis, curriculitis, tal. Entonces uno hace una curriculitis que cuando está muy mal, muy inflamada, acaba en una curriculosis, que es un cuadro degenerativo. Entonces llega al trabajo y dice, ¿usted sabe? Yo tengo aquí 150 cartulinas, estoy muy listo, tengo 3 máster, no sé cuánto, tal. ¿Y usted qué sabe hacer? ¿Qué competencias tiene? Y dice, bueno, esto yo que no sé. Pero usted dice aquí en el papel, bueno, pues esto es importante tenerlo en cuenta. Eso salió también como conclusión de un texto del club de lectura. Estos son sobre la universidad, pero que yo no os quiero cansar y voy a poneros el club de lectura. Dije esta mañana
¿Qué es una clase? Para mí es eso. Es una oportunidad para que tú pienses mientras hablo y digo lo que quiero, lo cual a mí me libera. Pero si al final tú puedes intervenir, será magnífico, habrá merecido para algo. ¿Cuáles son los objetivos de esta modalidad de un club de lectura? No sé si lo veis bien desde ahí. En primer lugar, a nosotros hemos planteado esto en grupos de 15, más o menos. Nos sirve para introducir un campo específico dentro, en este caso, de medicina a los estudiantes. Por ejemplo, valores. Marañón para valores o Cajal. Sirve como una base de conocimientos para los residentes en medicina, porque muchos lo desconocen y sobre todo les colocamos en tiempo y forma de cómo se manejaba ese profesional, ese referente, ese líder con los medios que tenía. Proporciona una actualización del conocimiento dentro de ese área, etcétera, etcétera. Pero sobre todo me interesa esta. Enseña lectura crítica y es un semillero para la investigación. Y la siguiente, permite generar actitudes de enseñanza, no solamente con P, sino actitudes con C. Disposición de ánimo, emociones, capacidad de percepción, unas actitudes adecuadas. Estas, la lectura crítica y ser semillero de investigación han sido para nosotros muy interesantes. Me congratula mucho el haber escuchado a UNICE. Porque claro, yo os decía desde el principio que yo soy lego en el tema de la enseñanza. Yo soy un admirador, pero no sé más. Pero el hecho de que un niño con 7 años se ponga delante de 30 a explicarles su proyecto, bueno, ya sé que a algunos os pilla esto como muy manido, porque como lo habéis hecho en las fiestas de la iglesia y en no sé qué, pues sí, ¿verdad? A mí me permitió hablar como os hablo ahora, el estar en la iglesia. Yo era la persona más introvertida que se puede ver en el planeta. Y aquí me tenéis con esta cara, dura. Por lo tanto, este elemento es muy importante, o lo fue para nosotros, para poder conocer ideas de innovación. Os contaré un ejemplo. Yo tuve un alumno ecuatoriano, médico, en el laboratorio. Y yo tenía un problema muy grande con una técnica analítica que es investigar la determinación del grupo sanguíneo en el pelo. Era un problema. Pero el problema no era técnico, el problema era que el pelo lo teníamos que machacar en un mortero de ágata, que dicen los japoneses, y los trocitos de pelo los metíamos en un tubo de ensayo. Y ahí hacíamos las reacciones que fueren. Y si hacéis esta prueba conmigo y cortáis el pelo y lo machacáis, a ver quién es el guapo que mete los pelillos en el tubo, porque con la electricidad estática el pelo se sale del tubo, se sale, está vivo. Y era imposible aquello. Aquel médico ecuatoriano me miraba, callado, prudente como nadie. Yo me acuerdo mucho de él. Y decía, doctor, es que, claro, es muy difícil eso que hace usted, porque digo, pues hijo, claro que es difícil, no hay manera de meter el pelo dentro del tubo este. Parece que está vivo. Me dice, bueno, es que en mi país, ¿sabe usted? Yo vengo de una familia que son joyeros y ellos lo que hacen con los panes de oro es que se meten en unos rodillos y cogen los hilos de oro y salen perfectamente. A lo mejor se podía aplicar aquí. Nos fuimos los dos allí a Madrid, a la Puerta del Sol, a una joyería y conseguimos unos rodillos de los joyeros, los llevamos al laboratorio, allí lo montamos, metimos el pelo, una bendición. La técnica se hizo, la publicamos en otro país, en Estados Unidos, y claro, allí ¿quién iba de primer firmante del trabajo? El doctor Vandrés. No, hombre, es el de laboratorio, hombre, va a ir él. Este chico que se le agradece. No. El taxi es para quien lo trabaja. Por lo tanto, él iba el primero ahí. Y él todavía no ha olvidado eso. Porque jamás, nunca nadie había permitido que él fuera el primero en una publicación, que sabéis que eso es muy competitivo para tener los ítems de evaluación. Luego, entonces, elementos de valor, de conocimiento, de interrelación, de comunicación, aparecen en la lectura crítica y en el semillero de ideas de investigación. ¿Por qué digo todo esto? Y ya termino. Porque hemos visto que las tasas de retención memorística
son de este orden. Fijaros, una lección convencional permite retener no más de un 5%. Y si el profesor se alargara, como yo estoy haciendo ya, hace tiempo, al minuto 22 o 23, que ya habéis desconectado. Salvo que yo tenga habilidades para poderos manteneros la atención, pero si no, al minuto 20-22 se oye cling y ya. Usted sigue hablando, que yo ya estoy pensando en que tengo que recoger a los niños, qué tengo que hacer mañana, qué sueño tengo, qué pesa este señor. La lección se queda en el 5%. Luego, entonces, cuando des clase, por favor, no lleves 142 diapositivas para hablar 10 minutos, como pasa en los congresos. Allí cada uno va a contar Ayer estaba yo en uno y llegó uno allí con 85 diapositivas. Digo, pues si es el cuarto que habla, ¿qué pretendes? ¿Que hagamos unas tiendas de campaña y quedamos aquí a vivir contigo? Si no, ¿no te das cuenta que no se van a enterar? 5%. Es verdad que de la lectura se queda un 10%. Depende del nivel de complejidad de lo leído. Nosotros hemos hecho un estudio para pasar a los pacientes un documento que lo habrán pasado que se llama consentimiento informado. Te van a hacer una prueba, te dan un papel y se redacta el papel, tú te lo lees y lo firmas, pero tienes que entenderlo. Y la manera de redactarlo es muy compleja, porque los médicos redactamos fatal. Escribimos mal, pero redactamos peor. Y entonces el enfermo dice, oiga, doctor, que no entiendo nada. Aquí pone unas pruebas, no entiendo nada. Y se ha hecho una baremación lingüística de 0 a 100 para poder ver en qué nivel tiene que estar. Por ejemplo, una revista de 100 o de 95 80 es un artículo científico. Y a lo mejor una evaluación de 20 o 15 pues es el hola. Más o menos. Hay alguna prensa que está en el 2. Lo audiovisual queda un 20, la demostración en pizarra se queda con un 30, cuando hay un grupo de discusión aparece un 50, cuando se hace un ejercicio asociado la memoria queda en un 75 y si se enseña a otros el uso, si el alumno de 6 años se levanta y explica su proyecto, se le queda un 80, porque queda una impronta en su nivel de experiencia. Y le queda una impronta que a veces, cuando es más mayor, no se acuerda ni de lo que defendió del proyecto, se acuerda que estuvo delante de todos vosotros y que la gente le preguntó y que él se desenvolvió y que se equivocó 2 veces y que se puso nervioso, pero que no le salió mal. Esto, si tú ahora juntas el grupo de discusión, la conversación, lo juntas con la lectura, te vas a meter casi en un 60. Y esto es lo que hemos iniciado nosotros. Existen muchos, si entráis en internet, no sé si tengo yo aquí alguna lista. Ahora la pongo aquí. No la tengo. Ah, sí. Hay un montón de direcciones de internet de club de lectura de todo tipo y color. Pero es un elemento que nos parece que es muy importante y es el que estamos usando algunos, yo entre ellos, en la universidad para intentar restablecer agujeros, tapar agujeros que nos vienen realizados de la enseñanza previa, que son a veces agujeros negros. A veces son agujeros negros. Son es muy complicado, muy difícil esto. Bueno, yo no quiero cansaros más, quiero dejarlo aquí. Me gustaría compartir con vosotros alguna cosa, ¿no? No sé, que me dijerais algo. Ya noto yo las caras, ya estamos tarde, tal, café, y estáis cansados, pero sí me gustaría que me dierais alguna opinión, algún punto de vista, o sobre este tema alguna pregunta, la que queráis. Uno de los sitios, por ejemplo, para aprender psiquiatría donde mejor se aprende, es leyendo a Shakespeare. Se aprende psiquiatría, pero bien, Todo esto de la arcelotipia, de libros de celos, todo es ahí magnífico, magnífico. O leyendo El árbol de la ciencia de Pío Baroja, pues se lee muy bien. Pío Baroja, que era médico, pero que se equivocó de profesión y luego retomó la literatura, pues tiene textos realmente hermosos. Hay algún otro, pues no sé, que recuerde yo. Los de Marañón, por ejemplo. Ahora hemos iniciado uno sobre la persona infirme
un profesor de la Universidad de La Coruña. Elegimos textos que sean sencillos de leer, se reparten a todos, grupos de 15-25, todos tienen que haber leído lo mismo y luego con una dirección que marca el director del club de lectura, va marcando qué cosas se quieren tocar y cada uno se va expresando y se levanta y se entra en conversación. Por cierto, conversación. He dicho bien, he dicho conversación, no he dicho diálogo, no he dicho discusión, he dicho conversación, de conversare. Volverse del revés, un calcetín, conversare. Convertirse, viene de la conversación. Y nosotros lo que queremos es conversar, porque entonces cuando se conversa no hay mala fe. Cuando se conversa, yo no estoy esperando a que tú termines para hablar yo. A ver si acaba pesado, me toca a mí, que tengo ganas de hablar. No, eso es otra cosa. Conversar es que uno busca convertirse. Tiene esa inquietud y lo hace a través, en este caso, de un texto, de un libro, puede ser un poema o puede ser lo que queráis. Bueno, quedo a vuestra disposición. Adelante. Nosotros estamos moviendo mucho